decirles que la teología del pacto no es la única forma o el único título o la única frase con la cual se identifica a esa teología. También se le conoce como teología federal y vamos a ver por qué. Dice aquí este diccionario de bolsillo. Se los recomiendo para que lo consigan porque trae aportes bastante buenos, tanto este como el otro, que vamos a ver. Dice Teología Federal, sistema de pensamiento teológico que se identificó con la obra de Johannes Cocceius de 1603 a 1669. Poquito después, estamos hablando aquí de una o dos generaciones, o quizás una generación después de Lutero y de Calvino. Dice acá, y a menudo llamada teología del pacto. La TF, o sea, teología federal, sugiere que Adán, el Adán histórico del que hemos mencionado ya, como primer ser humano, actuó como líder federal, del latín foedus, que significa pacto. O sea, la palabra federal viene del latín foedus, y en latín la palabra foedus significa pacto. Por eso se traduce teología federal o teología del pacto. En esta teología, Adán, como primer ser humano, actuó como líder federal o representante legal del resto de la humanidad. De esta manera, Dios entró en una relación de pacto con Adán que prometía bendiciones para el obediente y maldiciones para el desobediente. Según la teología federal, si Adán hubiera sido obediente a Dios, su obediencia hubiera significado bendiciones para todo ser humano. Pero debido a que Adán fue desobediente, la maldición se extiende a toda la humanidad, la cual tiene a Adán como representante del pacto. La teología federal añade que así como Adán fue el líder federal de la humanidad, así también Cristo entra en la historia como el segundo Adán, libre de maldición, y actúa como el líder de justicia del pacto para todo aquel que cree en él. O sea que esta teología utiliza el primer Adán y el segundo Adán. El primer Adán históricamente y el segundo Adán también históricamente, pero el segundo Adán siendo Cristo. Vamos aquí a la definición que nos da el otro diccionario, el que fue escrito por Christopher Morgan y Robert Peterson. Dice así, teología del pacto. Un sistema teológico que ve la historia de la Biblia desde la perspectiva de tres pactos. Muy importante. Primero, o número uno, el pacto de redención. Dos, el pacto de obras. Y tres, el pacto de gracia. Dice aquí, el pacto de redención es un pacto hecho en la eternidad pasada, o sea, antes de la creación. El pacto de redención es un pacto hecho en la eternidad pasada entre las personas de la Trinidad para salvar a los seres humanos a través de la obra del Hijo de Dios. O sea, como que tanto el Padre como el Espíritu Santo acordaron que el Hijo era el que iba a venir a la tierra y que iba a venir a salvar a todos aquellos según el plan de Dios, a todos aquellos que deberían ser salvados según el plan de Dios. Luego dice, el pacto de obras es un acuerdo entre Dios y Adán, el personaje histórico. Aquí ya dejamos la eternidad pasada y entramos ya a la historia. El pacto de obras es un acuerdo entre Dios y Adán, el personaje histórico, que promete a Adán y a la humanidad, a quienes Adán representó, vida por obediencia y muerte por desobediencia. Dice, como resultado de la desobediencia de Adán, Dios hace el pacto de gracia con la humanidad caída en Adán y promete vida eterna a todos los que son salvos por gracia a través de la fe en el mediador. Dice, este pacto de gracia abarca o incluye los pactos bíblicos con Noé, Abraham, Moisés, David y el nuevo pacto.
el cual se cumple en Cristo. O sea que el pacto de gracia incluye todos los pactos que nosotros vemos en la Biblia. Lo vamos a ver gráficamente más adelante para que lo tengamos aquí. Dice así, fíjense cómo está estructurado esto. Aquí tenemos las cuatro grandes doctrinas que dijimos: creación, caída, el del Antiguo Testamento, y ya en el Nuevo Testamento, cumplimiento, primera venida, y consumación, segunda venida. Este sería el ya y este es el todavía no. Esto es escatología inaugurada. Ahora bien, acá estamos antes de la creación, pacto de redención en la eternidad, pacto con Adán en el huerto del Edén, antes de la caída. Se le promete acá está el pacto de obras, se le promete a Adán, que todavía no ha caído en pecado, que si él obedece el mandamiento, básicamente se gana la vida eterna, porque lo que iba a hacer tenía mérito, porque no tenía pecado, pero como desobedeció y cayó en el pecado, entonces afectó a toda la raza humana. Acá tenemos ya después de él, toda la raza humana está ya en pecado y para eso Dios tiene que instituir un pacto de gracia. Este pacto de gracia tiene dos administraciones: la administración del Antiguo Testamento y la administración del Nuevo Testamento, bajo todo un pacto de gracia. No se confundan, el pacto de gracia no empieza con la cruz. El pacto de gracia empieza desde el momento en que Adán cae en el huerto del Edén, y a partir de ahí empieza el pacto de gracia. La primera forma en que se manifiesta es a través de Noé, y después con Abraham, después con Moisés, luego con David. Aquí viene la muerte de Cristo, se cierra la administración del Antiguo Testamento, pero el pacto de gracia continúa y viene el nuevo pacto en Jesucristo, que es la administración del Nuevo Testamento. Esto espera una consumación en la segunda venida. Y después de eso viene la eternidad futura, representada por la terminología tierra nueva y cielo nuevo. Esto es en forma gráfica lo que la teología del pacto es. En forma gráfica es lo que es la definición de teología del pacto.